amplificador de ganancia ajustable digitalmente. El primero que hicimos era el amplificador de ganancia ajustable, pero el analógico, que ajustando una resistencia, lo transformábamos en potenciómetro, y ajustando ese potenciómetro teníamos una ganancia variable. ¿No ve? Entonces habíamos dicho, ese tipo de sistemas se suelen utilizar para los controles remotos. Claro, después eso se ha mejorado, ese control, y se lo ha mejorado digitalmente. En eso estábamos. Y con eso, digitalmente a distancia, ya podíamos realizar el control. Entonces, el circuito de aplicación que habíamos mencionado en ese momento era este circuito, en la que nosotros mostrábamos un amplificador con inversión, ¿no ven? Y que el lazo de realimentación, por ejemplo, utilizábamos 3 resistencias. Pueden ser de iguales valores o de valores diferentes, ¿no ven? Ok. Generalmente siempre se utilizan valores diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, abierto las 3 llaves estas, L1, L2 y L3, cuando están abiertas, obviamente el circuito está con su ganancia infinita, ¿no ve? Eso podríamos suponer máximo volumen, ¿no ve? Entonces la señal solo va a estar atenuada por esta resistencia R1. Entonces me dice la señal que introduce el sistema, que es B sub 1, voy a tener a la salida en B0 invertido simplemente en fase, 180 de inversión porque estoy en la entrada inversora. Ok. Y el circuito integrado va a trabajar con su ganancia máxima. Luego, suficiente cerrar una de las llaves. Cuando eso sucede, nosotros tenemos para la ganancia del sistema ya realimentado la relación entre R2 a R1. Se me va a dar una ganancia. Por lo tanto, ese va a tener un determinado volumen. ¿No ve? Si cierro 2 llaves, entonces primero yo tengo que calcular el paralelo de R2 con R3. Luego ese paralelo tengo que dividirlo entre R1 y me va a dar una ganancia diferente. Entonces me está diciendo, es ganancia ajustable esto también. Ahora, las llaves L1, L2, L3 son transistores. Estos transistores pueden ser unipolares o bipolares, trabajando del corte a la saturación. Cuando están cortados, el transistor, o sea, en la zona de corte, ya sabemos cuál es la zona, es el eje de tensiones de la característica de salida del transistor. Entonces, ¿qué quiere decir? Llave abierta. En un circuito abierto hay máxima tensión, mínima corriente, ¿no ve? Y cuando dice saturado, llave cerrada. Entonces ahí tenemos máxima corriente, mínima tensión. Son transistores que nosotros controlando la señal, ya sea de la base en un transistor bipolar o de la compuerta en un transistor unipolar, ¿no ve? Podemos hacer trabajar nuestro transistor así de la forma como estamos mencionando, llave abierta o llave cerrada. Su equivalente es transistor trabajando entre el corte y la saturación y el corte. Ajá. Entonces me dice, eso es digitalmente controlado. Entonces, para encontrar todos los estados de control que podemos tener, aquí hemos puesto una tablita de verdad. Esta tablita de verdades se utiliza muchísimo en los sistemas digitales. Esto está hecho en un código que se conoce con el nombre de código binario natural, que es además el código binario natural es el sustento o está manejado por un teorema que ustedes dominan, pero hartísimo. Lo han aprendido en una de las matemáticas. Es el teorema fundamental de los sistemas de numeración. Entonces, ese teorema lo manejan. Pronto lo van a aprender. Aprueban esta materia y van a pasar a Digital 1. Y ahí le van a tener que recordar también ese teorema fundamental. Entonces, ese teorema fundamental me establece este código que se llama código binario natural. Entonces, por ejemplo, aquí están representando la llave 1, la llave 2, la llave 3. Entonces, en esta posición, ¿no ve?
0, ¿no ve? Entonces me dice, los transistores están al corte, ¿no ve? Ninguno conduce. O aquí todos conducen. Entonces me está diciendo, aquí yo tengo un volumen, aquí tengo otro volumen, y así sucesivamente. Entonces, es controlando simplemente esto y haciendo la relación de qué ganancia va a tener nuestro circuito. Y ese es el control digital. Y normalmente la llave, que es el transistor, es un optotransistor. Pues con una señal de luz estás controlando si está en corte o está en saturación. Nada más sencillo que eso. Y con un sistema de este tipo, ¿no ve? Se hace el control remoto. Ahora, obviamente, hoy en día, esto también se mejoró. Hoy en día, esto también, todo se lo ha digitalizado. Pero se ha tomado como base este sistema analógico que se lo ha ido digitalizando. Pero el modelo básico ha sido la electrónica analógica. Esto que estás aprendiendo ahora. Hoy en día, lo que más se usa es la electrónica digital. Claro, cuando uno menciona eso, dice, uy, ¿por qué no empiezo nomás por ahí? Es que no lo vas a entender con toda seguridad, pero no vas a entender que el primer algoritmo se establece con la electrónica analógica y los algoritmos se representan vía los códigos. Ese es el mecanismo. Pero claro, ese es el mecanismo. Difícilmente, por ejemplo, podríamos entender después que tú vas a ir aplicando un sistema que se conoce con el nombre de embebido. O sea, vamos a poder introducir este sistema, ¿no?, que es totalmente analógico, a un sistema totalmente digital. Es como que tú estás fabricando tu propio circuito integrado. Cuando tú aprendas digital, vas a ver que así es. Los sistemas embebidos te permiten fabricarte y te vas a fabricar tu propio amplificador operacional, pero mediante su algoritmo. En ese mecanismo estamos. Obviamente que sí. No es que es en vano que estás aprendiendo la electrónica analógica. No es que como ya no se usa, esto ya no tengo que ver. No, es que es en base a esto que se van estableciendo todos los sistemas. Claro, difícil es que al principio te haga entender ese tema. Es como decíamos, estando en el kinder no se pretende ser bachiller, ¿no ve? Estamos en el kinder. Con calmita las cosas van a ir pegando. Entonces este es nuestro amplificador de ganancia ajustable digitalmente. Y se llama digitalmente porque maneja este código me maneja unos transistores que están trabajando entre el corte y la saturación. Punto. Ok. Fíjense qué sencillas son las aplicaciones. Con el amplificador operacional o con los circuitos integrados, las aplicaciones son muy sencillas. No se olviden, su antecesor de este operacional, ¿quién es? El transistor. Antes se decía con transistores también este sistema. Oye, y era claro que era complicado porque lo primero que me tenía que preocupar, la topología del transistor. Lo segundo que me tenía que preocupar, si tenía o no tenía estabilidad. Teníamos grandes problemas. Eran complicados los métodos de diseño. Hoy en día se han facilitado muchísimo. Claro, tienen otras complicaciones. Claro que sí, hay otros detalles. Porque si no fuese así, pues aprovechamos este fin de año, no es fin de año, ¿no? A principios del próximo año en las citas compramos el título y yo se los firmo. ¿No ve? Y hace electrónica base, yo te lo firmo y el título de licenciado. Faltas harto. Pero por eso digo yo de a las citas. ¿No ve? Ok. Bien, con calmita vas a llegar hasta allá. Ok. Entonces ahora vamos a ver otra aplicación aprovechando una de las características del operacional, el amplificador sumador. No se olviden, estamos viendo todavía el de diferencia que no hemos desarrollado.
¿No ve? Solo hemos aplicado superposición y hemos dicho se calcula así. No lo vamos a desarrollar también. Ok. Entonces, queremos nosotros realizar la suma. Este es otro circuito que tiene muchísima utilización. En esas consolas de audio, ¿no ve? Claro, en el pasado se hacían todos claro, primero con transistores, luego se hicieron todos con operacionales, hoy se hacen esas consolas digitalmente. Este es el mecanismo, claro. Entonces, vas a ver que con los operacionales ese sistema es muy sencillo. Ok. Entonces, como el amplificador operacional, nosotros podemos utilizarlo en sus dos formas, como inversor y como no inversor. Entonces, vamos a ver el sumador con inversión y el sumador sin inversión, y en cada caso vamos a ir mostrando la dificultad que tiene o la facilidad que tiene, si vamos en el otro sentido. Ok. Entonces, ya sabemos que cuando utilizamos el circuito integrado como inversor, en esta topología las señales de entrada se deben introducir en el terminal inversor del circuito integrado y el terminal no inversor hay que ponerlo a tierra. Y el circuito integrado se lo utiliza fuertemente realimentado en forma negativa para poder controlar la ganancia. Ok. Entonces, este es nuestro circuito. Fíjense, es un amplificador inversor, solo que él tiene varias entradas de información. En mi caso estoy tomando tres entradas de información y la entrada no inversora lo estamos poniendo a tierra. ¿No ve? La realimentación estamos tomando de la salida hacia la entrada. Ya sabemos qué tipo de comparación estamos haciendo aquí. Te toca aplicar tus conocimientos del capítulo 5. No sé, el otro día lo indiqué, pero porque nosotros lo volvemos a hacer. Pero yo estoy esperando que eso sea también parte de las contribuciones que tú tengas. No es contribución al final, solamente es reconocer topologías circuitales. Esto es lo único que tenemos que hacer. Una vez que reconozcas la topología, vas a poder aplicar métodos sencillos para su análisis, tal como lo estamos haciendo. Ok, entonces aquí la idea importante es que estamos aplicando tres tensiones diferentes referidos a un elemento común, ¿no ve? Ok. Ahora, en principio lo que nosotros pensamos, si estas fuentes de tensión son diferentes, ¿no ve? Por lo tanto van a tener diferentes impedancias. Entonces es posible en ese caso que puedan existir interacción entre los transductores. ¿No ve? Vamos a suponer, por ejemplo, que B sub 1 sea un transductor que tiene una impedancia mayor que el transductor B sub 2. Entonces B sub 1 va a producir influencia en el transductor B2. Porque se tiene que cumplir la ley de Ohms. ¿No ve? Las corrientes eléctricas tienen que ir buscando caminos de fácil conducción o de menor resistencia. No te olvides, el operacional tiene impedancia de entrada infinita. Entonces, ese es un circuito abierto, entonces es posible esa interacción. ¿No ve? Entonces, ese es uno de los hechos que primero tienes que cuidar. Pero hay que recordar la importancia de tener este terminal, que es el nodo inversor. Y el nodo inversor, en nuestras aplicaciones, y está eso en nuestros axiomas, se conoce con el nombre de tierra virtual, ya lo hemos ido usando. Si esto es tierra virtual, entonces cuando las corrientes eléctricas que me entregan cada uno de los transductores, cuando lleguen a este nodo, lo que van a buscar es el camino de fácil conducción, menor resistencia a la tierra virtual. Entonces no va a haber interacción entre B1 y B2 y B3 y así entre todos los transductores de entrada. Interesantísimo ese hecho. Entonces, ok, procederemos a calcular entre la ecuación de transferencia. Inicialmente, este realiza la suma. O sea, la salida B0 va a ser la suma de los transductores de entrada. Veamos en qué condiciones. Ahora, para hacer nuestros cálculos, como siempre, vamos a anotar nuestros postulados. Entonces, ahí ponemos nuestros dos postulados. Estos ya no los repito. Estos dos postulados, tú ya los dominas. Tienes que acostumbrarte no solo a escribirlos de esta manera, sino la interpretación es la más importante. Eso es importante. Claro, esto hasta
podemos llevar en nuestra ayuda memoria, ¿no? De la palma de tu mano suele ser ayuda memoria. Puedes llevarlo anotado ahí. Pero si no lo sabes interpretar, de nada te sirve. Lo mismo es circuito. Tienes que aprenderlo a dibujar y bien. ¿Te lo puedes llevar en la otra palma de... Claro que te lo puedes llevar. Pero si no lo sabes interpretar, de nada tampoco te va a servir. Ah, claro. ¿Y quién es el intérprete? Tú, pues tú tienes que explicar. Entonces, esto es importante. No te vayas a olvidar. Al principio dicen, no, parece adorno, ¿no? Siempre lo repito. Lo está adornando, sí, parece, pero no es adorno. Ok. Entonces, en nuestros procedimientos siempre hemos dicho del circuito. Y en el circuito, si vos te fijas, esta corriente, más esta corriente, más esta corriente, más esta corriente, todas esas corrientes están llegando a este nodo. ¿No ve? Tiene que ser igual a esta corriente. Esa es la primera ecuación que nosotros planteamos. Ahí está. Y 1 más I2 más I3 más I4 es igual a la corriente que entra a la operacional. Ok. Luego, nosotros seguimos del circuito. ¿Cómo puedo definir I1? Va a ser B1, como se está dirigiendo hacia el nodo, menos B de X dividido R1, esa es la corriente I1. Entonces, con este mismo modelo planteamos las 3 corrientes, o las 4 corrientes. Ahí están nuestras 4 corrientes. Si ya tengo mis 4 corrientes, tengo cómo voy a correlacionar en el circuito. Luego, con esas 4 corrientes, entonces, por si un caso, claro, porque si no, aquí tenemos que volver permanentemente a la filmina anterior, ¿no? Porque yo tengo que ir mostrando los detalles. Entonces, de este circuito hemos planteado esta ecuación, que es en este nodo, ¿no ve? Esta es la ecuación del nodo, y para esas ecuaciones del nodo hemos ido planteando cada una de las corrientes. Estas son las que hemos deducido en la anterior filmina. Ahora, en base a él, nosotros vamos a procesar esta ecuación. Pero esta ecuación, ¿cómo lo voy a procesar? Aplicando los axiomas, ¿no? Entonces te dice, tomando en cuenta los 2 postulados para los circuitos integrados ideales, cuando tú estás explicando, cuando te va a tocar explicar prontito, por ejemplo, los ejercicios que te hemos mandado a hacer, para que te ganes una nota, tú no tienes que explicar, tienes que practicar en tu casa para que tú seas lo más convincente, para que tus conocimientos sean óptimos. ¿De dónde te has sacado esto? ¿A qué ley corresponde? Esas son las cosas de convicción, ¿no ve? Ok. Entonces, me explicas vos de mis axiomas, me dices, tengo esto en los axiomas y tengo estas corrientes. Y ya sabemos cómo los justificamos, ¿no ve? Ok. Entonces, en función de sus axiomas, esta suma de corrientes, porque el circuito integrado tiene una impedancia extremadamente alta y la corriente I de Y está yendo de tierra, por lo tanto eso es 0, el I de X va a ser 0 porque se cumple esta igualdad, ¿no ve? Ok, entonces me dice I1 más I2 más I3 más I4 es igual a 0. Ok. Acto seguido, ¿qué hago? Tengo que reemplazar estas ecuaciones por estas corrientes. Acá he reemplazado por esas corrientes. ¿No ve? Todas mis ecuaciones. Luego, después tengo que aplicar el axioma, pero ya para las tensiones. Ok. Empezamos y aplicamos. Aquí me estás diciendo, como el nodo Y está puesto a tierra y B de X es igual a B de Y, por lo tanto B de X es 0. Ok. Entonces, si eso es así, fíjense, esta ecuación se me ha traducido en esto. Y de esta ecuación, ¿qué tengo que despejar? Simple B0. ¿No ve? B0 despejando, obtengo esto. Ahora, lo único que hago es llevar el R4 al segundo miembro. Entonces me va a quedar B0 igual a menos paréntesis R4 a R1 multiplicado por B1 más R4 R2 por B2 más R4 sobre R3 por B3. Entonces aquí me olvido momentáneamente de este signo. Este signo es porque he utilizado la entrada inversora, ¿no ve? Entonces cuando me olvido de ese signo momentáneamente, yo digo, oye, esta es la suma de las 3 fuentes de señal que tiene mi circuito. Y cada uno está con un factor de escala. ¿No ve? Con un factor de escala. No importa.
Entonces, este factor de escala, ¿para qué me va a servir? Para ecualizarlos. Puedo yo hacer que los tres transductores tengan la misma amplitud de señal con esta ecualización. Bueno, ese es uno de los mecanismos. Pero aquí ya me está demostrando que yo puedo hacer la suma con 3 escalas diferentes. Si son 4, 4. Si son 5, 5 escalas diferentes. Primer caso. Entonces me dice, oye, ¿podrías hacerlo con una sola escala? Claro que sí. Para utilizar una escala, yo les digo, R1 tiene que ser igual a R2, tiene que ser igual a R3. Le tomo un valor. ¿No ve? Entonces, en ese caso, mi tensión de salida B0 va a ser igual a menos R4 sobre R1. Y aquí está la suma de los transductores de entrada con una escala. Ajá. ¿Puedes hacer sin escalas? Claro que sí. Aplico esta propiedad de las resistencias y me dice B0 va a ser igual a B1 más B2 más B3. Entonces, estas son las escalas, ¿no ve? Que yo introduzco a la suma o no las introduzco. Aquí hago una suma solo de los transductores de entrada. Ahora, normalmente, ¿cómo lo utilizan esto? Con ecualizaciones. Tratando de igualar, por ejemplo, cada una de estas fuentes de alimentación puede ser un micrófono. Ese micrófono de un cantor. ¿No ve? Un cantor, otro cantor, otro cantor, por ejemplo. Entonces, siempre yo lo tomo de referencia. Hay un conjunto folclórico que se llama estos cochabambinos, como los carcas, y hay otros acá en La Paz, Sabia Andina. El cantor de Sabia Andina canta apenas, parece que estuviera bajo tierra. Linda voz, obviamente. En cambio el otro, igual linda voz, pero le hace unos gritos de locura, ¿no ve? Fíjate vos, cuando entonces es un cantor es el otro y tú puedes nivelar esas intensidades de voz de cada uno de ellos con este factor de ecualización. A uno le pondrás menos volumen, al otro le pondrás más volumen. Y cuando escuches, vos vas a escuchar dos voces con timbres diferentes, pero que producen unos sonidos, pero de maravilla. Lo mismo va a ser si tú empiezas a pensar, son instrumentos diferentes. Claro, imagínate, por ejemplo, un instrumento que sea un clarinete, es lo único que vas a escuchar, y que estos otros sean quenas. Nunca vas a escuchar las quenas, ¿no ven? ¿Cómo los vas a hacer? Los tienes que ecualizar. Esto es lo que se... Pero claro, esto es lo que se usa. Claro, este es el sistema analógico. Luego eso vas a digitalizarlo. Fíjate cuando recién empezó, no la electrónica, sino a aparecer la computación analógica. Para realizar esta operación de suma, tú tenías que dominar el escalamiento, tenías que dominar redes, una maravilla. Ese era el mecanismo de programación que se hacía en el pasado. Después aparecieron los sistemas digitales, cambió totalmente la historia. Así nomás es. Ok, nada más sencillo que eso. ¿Y qué hemos aprovechado aquí? La tierra virtual. Y esa tierra virtual lo que hace es que no haya interacción entre las fuentes de los transductores de entrada. Ok, ya tengo. Ahora voy a hacer lo mismo, el sumador sin inversión. Entonces me dice, pues seguramente vas a utilizar tu amplificador sin inversión. Obvio, aquí está mi sistema realimentado, ¿no ve? Y las señales a ser sumado estoy colocando a la entrada inversora. Fíjate, en el anterior caso nos estábamos estábamos comparando en este nodo, ahora estamos comparando en este nodo. Entonces las comparaciones son diferentes. Una de las comparaciones es malla, el otro de las comparaciones es nodo. Entonces ahí me está diciendo, es que este no es tierra virtual, el nodo Y. Si no es tierra virtual, entonces me está diciendo, como tiene alta impedancia de entrada, que en el circuito, el circuito integrado, entonces en este tipo de sumador va a haber interacciones entre los transductores de entrada.
Entonces, los que fabrican circuitos integrados te recomiendan y te dicen, si va a utilizar como sumador la entrada no inversora, trate de limitar el número de fuentes. Mira, exagerando estos tres. Más de esos, es problemático establecer el valor de las resistencias para la ecualización, porque hay una interacción entre todas las fuentes. No te olvides de ese detallito. Después es bien fácil. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que anotar nuestros axiomas. O sea, ahí va primero, siempre. Luego, del circuito, lo mismo, las sumas, ¿no ve? En este mi caso, I1 más I2 más I3, ¿no ve? Aquí va a ser igual a I de Y. Ok, y luego voy a tener I5 más I4 igual a I de X. Tengo dos ecuaciones. I5 más I4 igual a I de X. Y de los axiomas, en algún momento yo voy a tener que despejar el B de Y con el B de X, igualarlos para sacar la tensión de cero. Ok,